Muy buenas noches, amados hermanos de la Iglesia del 5 de noviembre. En esta noche, cumpliendo la enseñanza de la Escuela Dominical a nivel de adultos, quisiera explicar acerca del libro de Filipenses. Y para ello vamos a hacer una oración para que el Señor nos pueda guiar y poder encomendarnos a su dirección. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias en este tiempo especial. Permítenos, oh Dios, que tu santa presencia, Señor, nos motive a que podamos, oh Dios, compartir tu palabra de una manera, Señor, más exacta, más precisa, y que podamos, oh Dios, llegar a los corazones de tus hijos, Señor. Tu santa presencia es sin igual, sin comparación. Te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la lección anterior ya habíamos visto acerca de Filipenses capítulo 1. Sin embargo, es necesario hacer un recuento. En Filipenses capítulo 1 habla básicamente de la experiencia del apóstol Pablo en Cristo, su experiencia personal, de poder, digamos, experimentar a Cristo, a poder disfrutar a Cristo. Y todo eso, por ejemplo, se sintetiza en el capítulo 1, versículo 21. Que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida de Pablo era la vida de Cristo manifestada en él. Por ello, esto es importante para que también nosotros seamos motivados a través de vidas maduras, vidas que puedan reflejar la vida de Cristo en su vivir. Este tipo de vida anima a todos los cristianos. Y estemos nosotros apuntando a ello. En esencia, básicamente eso es lo que se habla en Filipenses capítulo 1. En Filipenses capítulo 2, ya es un capítulo muy interesante, ¿no? Y aquí básicamente se habla acerca del modelo, del patrón que nosotros debemos de seguir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1 habla acerca de la experiencia en Cristo. En el capítulo 2 habla básicamente del modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, y vamos a separar en una primera parte, y quiero leerles el capítulo 2, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. La palabra del Señor nos dice así, ¿no? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser el igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a explicar estos 11 versículos que hemos leído. Bien, aquí el apóstol Pablo está pidiendo que la consolación que pudiera verse en esta iglesia, el consuelo, él esperaba, si bien es cierto es un hombre maduro, es un hombre lleno del Espíritu Santo, sin embargo entendía que es miembro del cuerpo de Cristo y como tal entendía la funcionalidad de los miembros del cuerpo. Entendía la importancia de poder ser activo como miembro para poder bendecir en el cuerpo de Cristo.
Entonces él también tenía expectativa. Si los filipenses tenían alguna consolación de parte de Dios, algún consuelo, para que él pudiera también ser bendecido de esa forma. Entonces, recordemos que la edificación del cuerpo de Cristo es mutua. No es que la iglesia pasiva esté ahí esperando lo que el pastor o un ministro pueda estar dándole, sino es que todos nosotros podemos tener en mente qué cosa podemos impartir en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En una iglesia local, obviamente, manifestamos esa comunión entre nosotros. Entonces, ahí la necesidad de poder entender que debemos estar activos en nuestra comunión con el Señor. Debemos estar desarrollando nuestra espiritualidad para poder bendecir a los demás. En ese sentido, el apóstol Pablo expresa su deseo que la iglesia en Filipo pudiera también compartir alguna bendición para ser él también bendecido. Por eso que en el versículo 2 dice, completad mi gozo. Completad mi gozo. Ahora dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Bueno, en estos versículos podemos notar que en la iglesia de Filipos había disensión. Y, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2 dice así, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ellos eran regenerados como todo cristiano en Cristo, en el Espíritu, pero tenían que ser uno a nivel del alma. Ahora, esto de ser regenerados en el Espíritu se da una sola vez, pero el ser, por ejemplo, uno en nuestra alma es para toda la vida, porque ahí se da el proceso de la transformación. Si nosotros leemos Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vamos un poquito repasando temas anteriores. Recordemos que en nuestra alma está compuesta de tres partes. Está nuestra mente o intelecto, está nuestra voluntad o decisiones, están nuestras emociones o sentimientos. La parte principal, la parte dirigente de nuestra alma es nuestra mente. Cuando esta parte de nuestra mente es transformada, todo lo demás lo sigue. Entonces, si bien es cierto, los filipenses habían conocido en su espíritu al Señor, necesitaban que ser uno a nivel de su alma, y que pudieran ellos tener una misma forma de pensar. Por eso de que había disensiones, había enemistades, y acá inclusive menciona a dos hermanas que estaban, colaboradoras del apóstol Pablo, que estaban en esa situación. Importante entonces es poder que nos animemos unos a otros, para que también pueda manifestarse esta unidad. Y miren, menciona acá en el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces, la contienda y la vanagloria, ¿no?, es contrario a una mente que se preparada en humildad, una mente enfocada en la humildad. Es necesario entonces que tengamos una mente humilde, un corazón humilde, pero una mente que se entrene hacia ello, porque acá básicamente habla acerca de la mente. Entonces, nosotros debemos hacer esto. Podemos ejercitarnos en la unidad, esa unidad práctica que la iglesia tiene que experimentar. Cuando se da la unidad práctica, ya no vamos a sentirnos superiores a los otros, sino vamos a considerar al otro, hermana, como superiores a nosotros mismos.
Y acá toma el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que dice acá en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Acá nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en la eternidad pasada con el Padre, pero el modelo que el apóstol Pablo toma es el modelo de nuestro Señor Jesucristo en esa unidad perfecta con el Padre. Y ese mismo modelo presenta a la iglesia de los filipenses para que también ellos puedan imitar esa autohumillación que el Señor Jesucristo manifestó. Hay una pregunta muy común en el versículo 7, ¿no? ¿De qué se despojó de Cristo? Cristo no se despojó, ya lo hemos dicho en el curso de Cristología, no se despojó de su divinidad. Lo que Cristo se despojó es de aquella gloria que tuvo con el Padre. De esa gloria Él se despojó. Y Él inclusive lo manifiesta en el libro de Juan, San Juan 17.1. Vamos a leer, a ver. San Juan 17.1. 17.5, perdón. Dice, ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo que le glorifique a Él con aquella gloria que tuvo. ¿De qué está hablando acá? Está hablando acerca de esa unidad, ¿no? Está hablando acerca de esa gloria que Cristo compartía con el Padre. Lo que Él se despojó no fue de sus prerrogativas divinas, de su divinidad, no. Lo que Él se despojó es de aquella gloria que compartía con el Padre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, para poder venir a esta tierra, Él tuvo que mentalizarse y para ello tuvo que humillarse, la autohumillación de nuestro Señor Jesucristo, para que Él se pueda despojarse de esa gloria que cuando estuvo en su ministerio Él lo añoró, ¿no? Ahora, Padre, ¿no? Glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que podamos entender eso. Y ese modelo es lo que el apóstol Pablo está mostrando aquí, de que nosotros también debemos tomar el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que así como Él se humilló, ¿no? Y se despojó de aquella gloria que compartía con el Padre, así también nosotros, el cristiano, tiene que despojarse de esa vanagloria, de esos tipos de pensamientos que desunen a los miembros del cuerpo, sino por el contrario que haya humildad de nuestra parte para poder considerarnos inclusive como superiores a uno mismo. Ese tipo de pensamiento y ese tipo de sentir que hubo, que nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, está animando a la iglesia de Filipos que también ellos puedan ver ese modelo a seguir. Y mire lo que dice luego, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vamos viendo, nuestro Señor Jesucristo estaba, ¿no?, compartiendo aquella gloria. De esa gloria Él se despojó. Eso es lo que técnicamente se llama la kenosis de Cristo. Y de ahí que se despojó, entonces Él toma la forma humana en la encarnación. Eso ya era, por ejemplo, una humillación. Pero en su vivir humano, Él no vivió para ser servido, sino para servir. Entonces, por eso que acá dice, y se hizo siervo. O sea que ya era una humillación el poder tomar la forma de hombre, ¿cierto? Y lo segundo era que Él tomó la forma de un siervo, porque Él no vino para ser, repito, para ser servido. Él no vino para ser atendido. Él vivió como un hombre de servicio.
se caracterizó por ello. Entonces, como hombre, como siervo o como esclavo. Número 3 dice, se hizo obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte. Él pudo haber muerto, digamos, de las tantas muertes que se conocían. La muerte más degradante era la muerte de cruz. Por ello que ese es el modelo que el apóstol Pablo trata de enfocar a la iglesia de los filipenses para que ellos también, en vez de estar en rivalidad, en vez de estar, digamos, comparándose uno con el otro, que lo hacían, digamos, por vanagloria, ¿no? Para poder, digamos, exaltarse uno por encima del otro. El apóstol Pablo toma el modelo de nuestro Señor Jesucristo, de su autohumillación, que empezó con su autodespojo. El autodespojo ya dijimos que era el poder, digamos, dejar de esa gloria que compartía con el Padre, ¿no? Y luego vino ya continuación de esa humillación. ¿Cuál fue? Se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y obediente y muerte de cruz, dice. Este es el modelo que Él lo hizo aquí en la tierra, y por ello, por esos méritos, dice que Él fue exaltado. Vamos a leer el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Él, gloria a Dios, se ganó ese nombre por sus méritos, por la obra que Él hizo, una obra de amor, una obra de entrega, una obra de servicio. Y eso lo hizo porque se humilló a sí mismo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está presentando una y otra vez a la iglesia de los filipenses. Entonces, para resolver las disensiones, la vanagloria, los pleitos en la iglesia, tenemos que tomar el modelo de Cristo para que de esa manera, mirando ese modelo e imitando ese obrar de nuestro Señor, también seamos nosotros transformados. Ya dijimos, una sola vez se obtiene la salvación, que es mediante la regeneración. Entonces uno lo obtiene. Pero la salvación de nuestra alma se va consiguiendo durante toda nuestra existencia. Entonces no hay que confundir el asunto. Hemos sido regenerados a nivel de nuestro espíritu. Pero ahora en el nivel de nuestra alma, el Señor tiene que manifestarse, tiene que empoderarse, tiene que gobernar nuestras vidas. Por eso de que ya lo podemos leer en el versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí no se refiere a la salvación de la condenación. Ya nosotros, el día que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, somos salvos ya. Pero ocuparse en la salvación se está refiriendo a la transformación de nuestra alma. Que nuestra alma sea ganada, podemos experimentar la vida de Cristo en aumento en nosotros. Y que esa vida pueda ganar terreno en nuestro ser, ¿no? Bien, entonces hasta ahí creo que es importante que podamos nosotros entender. Todo lo que podemos leer, por ejemplo, desde el 12 hasta el 16, está hablando justamente de eso, ¿no? Que cuando la vida de Cristo va tomando protagonismo en nuestra vida, va ganando terreno en nuestra alma, no solamente en nuestro espíritu que ya está, la vida de Cristo ya está, es una salvación imperecedero,
pero lo que queremos es que la vida de Cristo pueda extenderse en las demás áreas de nuestra vida, en nuestra alma, por ejemplo, que en nuestra alma nosotros seamos uno en Cristo, lo cual significa que en el cuerpo de Cristo podamos nosotros experimentar a Cristo, y una de las manifestaciones es la unidad. Ya no va a haber disensión, ya no va a haber pleitos, sino que lo vamos a soportar, vamos a saber a perdonar. Muy bien. Y lo que dice en el versículo 16 dice así, ¿no? Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Importante que cuando un cristiano comienza a acogerse, comienza a agarrarse de la palabra de vida, ¿no? Esa palabra que te puede transformar. Esa palabra, esta es la palabra escrita, pero la palabra de vida es la palabra que cobra vida en tu corazón cuando tú la atesoras, ¿no? Recuerden de que la vida es Cristo, la palabra es Cristo. Entonces, la palabra escrita se hace una realidad en nuestro espíritu cuando nosotros lo consideramos como tal. Dios comienza a operar cuando un corazón se dispone, cuando un corazón recepciona esa semilla. Y la vida de Cristo empieza, por su palabra escrita, empieza a trabajar, a transformar en nuestras vidas. Entonces hay que asirnos de esa palabra de vida, la cual puede transformarnos a nosotros. Entonces ahí ya no va a haber reprensiones. Por eso acá dice en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando la vida de Cristo comienza a extenderse en nuestra vida, vamos a ser los luminares. El apóstol Pedro también va a decir que podamos ganar, ¿no?, sin palabras, sino por nuestra conducta, a las personas que no conocen a Cristo. Uno puede decir, yo conozco a Cristo, podemos predicar a Cristo, pero ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestro vivir? La gente ve, observa, saca conclusiones. Pablo va a decir que nosotros somos cartas abiertas al mundo, vistas o leídas por el mundo. La gente está observando. Entonces nosotros debemos de manifestar lo que somos, luminares. Esa sal también. Bien, luego del versículo 19 hasta el versículo 30 habla acerca de Timoteo y Epafrodito, ¿no? Ustedes saben que Timoteo es un discípulo y fue el hijo espiritual del apóstol Pablo, y este varón fue fiel, ¿no? Y él, por ejemplo, acá en el versículo 19 dice, esperen el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, el apóstol Pablo confiaba plenamente en él, porque lo conocía, porque era un discípulo también, ¿no? Él lo había preparado, era un colaborador fiel del apóstol Pablo. Él lo conocía, él sabía qué obra efectiva hacía cuando era encomendado por el apóstol Pablo para poder apoyar a las iglesias. Por eso que él estaba también deseando que Timoteo sea enviado para poder también enterarse del verdadero estado con que se encontraba la iglesia en Filipos. Y él va a decir en el versículo 20 de que él realmente es uno de que tiene un interés genuino por esa iglesia. En cambio hay otros que tienen intereses personales. En este caso Timoteo no lo era así, ¿no? En el versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Los méritos, dice. Así es, porque él fue un servidor, una persona que evidenció a lo largo de su ministerio, me estoy refiriendo a Timoteo, que fue un fiel servidor, colaborador íntimo del apóstol Pablo. Y eso fue visible en todas las iglesias
con que él llegaba, acompañando al apóstol Pablo. Y eso Pablo dice, méritos. Muy bien. Y el apóstol Pablo dice en versículo 23, así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Sin embargo, dice él que era necesario enviarlos a Epafrodito, ¿no? Un colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y más adelante hemos leído también acerca de que él, a pesar que estuvo enfermo, ¿no?, por causa de nuestro Señor Jesucristo, por estar, digamos, en el ministerio, nadie está exento de ello, se puso muy triste, dice Epafrodito, cuando llegó a enterarse que también ustedes, los filipenses, se enteraron acerca de su gravedad. Y es cierto que él estuvo a punto de morir, pero lo hizo por amor a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿no?, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estos colaboradores, tanto Timoteo y Epafrodito, son colaboradores de Pablo que eran de su confianza y que hacían una obra efectiva. Ellos lo podían considerar. La iglesia los reconocía como tal también, por su servicio de apoyo, ¿no?, a ellos. Muy bien, amados hermanos, estos fueron algunos comentarios con respecto al libro de Filipenses, porque estamos llevando desde el capítulo 1, hemos hoy día terminado el capítulo 2, pero es importante, hermanos, que usted también haga una lectura. ¿Por qué? Porque para que también los comentarios que podemos estar emitiendo pueda ser entendido con mayor facilidad. Hemos terminado, repito, hasta el capítulo 2. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos compartiendo el capítulo 3. Un paso a la vez. Quisiera Dios que pueda darnos entendimiento de su palabra. Importantes, amados hermanos, que podamos ver en la palabra la voluntad expresa de Dios. Es necesario leerla una y otra vez. Se requiere tiempo, se requiere buena actitud para poder entender lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra escrita. Esta palabra constante, pero la voluntad de Dios se revela cuando estamos siendo transformados por la palabra. Nuestra mente se comienza a renovar. Y para poder terminar vamos a hacer un rápido repasito de unos 2-3 minutitos para poder terminar. Entonces, en la primera parte del capítulo 2 habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Está hablando acerca de que Cristo es nuestro modelo. Así como Cristo tuvo este sentir, ¿no?, de primero autodespojo, de esa gloria que él tuvo, voluntariamente lo hizo, se despojó, ¿no?, y para ello se requiere humillación, obviamente, ¿no? Luego tomó la forma humana en la encarnación y en su vivir humano no fue un hombre que vino a ser servido, sino para servir, ¿no? Luego se expuso, digamos, a la muerte, porque era el propósito de Dios para con él. Entonces vemos todo un proceso de humillación en su vivir humano. Entonces ese tipo de sentir y de pensamiento que gobernaba nuestro Señor Jesucristo, también Él quiere que pudiera también ser imitado y experimentado en nuestras vidas. La segunda parte es acerca de que nosotros somos luminares de nuestro Señor Jesucristo. Pero seremos luminares en la medida de que la salvación, nos ocupemos de nuestra salvación. No me estoy refiriendo a la salvación de la condenación eterna, no. Me estoy refiriendo a la salvación del alma. Que nuestra alma en esta peregrinación pueda ser transformada en primer lugar por nuestra mente. Cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando es así, vamos a entender
el deseo de Dios para nuestra vida y los demás. Que somos personas, miembros del cuerpo de Cristo, que hemos sido llamados para bendecir a los demás, para poder imitar la vida de Cristo en esta tierra, para poder, por ejemplo, entre muchas cosas, poder guardar la unidad, podernos expresar amor, ¿no? Podernos, digamos, disfrutar esa comunión entre nosotros. Así como el Padre es uno, nosotros también tenemos que ser uno en nuestro pensar, en nuestro sentir. Luego menciona el gran amor y agradecimiento que el apóstol Pablo tiene con su iglesia, ¿no? Mencionando a dos de sus colaboradores efectivos, que eran Timoteo y Epafrodito, ¿no? Timoteo, ya dijimos, era su hijo espiritual, y Epafrodito, un colaborador también que era designado para poder ver también las necesidades que en las iglesias había. Estos dos colaboradores fueron siervos fieles, siervos de buen testimonio, que estimulaban a las iglesias para que también ellos se puedan ordenar y poder también llevar el ejemplo de sus vidas y el modelo que el apóstol Pablo también evidenciaba en su vivir. Amados hermanos, las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo recaigan sobre nuestra vida. Quiero hacer una oración y animarles que también ustedes, reitero, puedan también tener su lectura constante, día tras día. Si usted no está leyendo la palabra de Dios, es porque está muy distraído, está desenfocado. Es necesario todos los días de poder tener un tiempo, un devocional, un tiempo de meditación con la palabra del Señor. Y mediante esa búsqueda del Señor y en oración, Dios también puede estar guiando nuestras vidas. Voy a hacer una oración para que el Señor nos bendiga, ¿no? Y nos pueda dirigir siempre en todo lo que podamos hacer. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias. Tu amor y tu misericordia, Señor, se manifiesta. Sé tú, Señor, propicio, Señor, siempre a nuestras necesidades. Queremos, oh Dios, imitar tu vida, Señor, lo cual, Señor, reflejaste también en la vida de muchos de tus siervos, Señor, que inspiraron la vida de muchos. Y esos modelos, Señor, son para estimular nuestras vidas y también, oh Dios, para poder fortalecernos, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu perdón y en todas aquellas cosas que tú has ganado para nosotros. Gracias, eterno Dios. Tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga, amados de la Iglesia 5 de noviembre, y nos vemos hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.